Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán, ¿cómo están? Por que se muy pero que muy bien, deseándoles un excelente día. Estamos aquí una vez más trayéndoles ¿no? Un nuevo video de fanfic que tanto les gusta, pero que le den al botón de me gusta, suscribirse y recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, así que empiece el video. Adiós, adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a @moisesdavidehorta574. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. El demonio del trueno Luffy sombrero de paja por Aaron Taylor. 5. Capítulo 5. Siguiente persona hablando pensamientos el toro. Hola a todos, disculpen la tardanza en actualizar. Tuve una semana muy ocupada. En fin, aquí tienen un nuevo capítulo. Espero que lo disfruten. Por favor, dejen una reseña y cuéntenme qué les pareció. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de One Piece. Capítulo 5. Un mentiroso y un barco. Luffy, Zoro y Nami viajan actualmente en la nube de tormenta de Luffy hacia las Islas Gecko después de cobrar la recompensa por Buggy y su tripulación. Luffy dividió la recompensa entre los tres. Zoro recibió 8 millones por derrotar a Kabaji, Nami recibió otros 8 millones por derrotar a un hombre que Luffy descubrió que era Moji el domador de bestias, y Luffy recibió 15 millones por derrotar a Buggy. Luffy le permitió a Nami quedarse con la mitad del tesoro que encontró en el barco de Buggy, mientras que Luffy le hizo dejar la otra mitad para los habitantes del pueblo. El grupo estaba a unas 2 millas de la costa norte de la isla y viajaban a unos 64 kilómetros por hora. Tan pronto como la isla apareció a la vista, Zoro se giró hacia Luffy, quien estaba sentado en su trono, y le habló. Entonces recuérdame otra vez por qué vamos a esta isla, dijo Zoro, captando la atención de Nami y Luffy. Luffy lo miró y suspiró antes de responder. Como te dije antes, vamos a la isla con la esperanza de encontrar un francotirador, dijo Luffy. Nami lo miró con una ceja levantada antes de hablar. ¿Con suerte? Preguntó. Luffy asintió antes de hablar. No sé si querrá unirse. Rayos. Solo espero que sea francotirador como su padre y quiera ser pirata, dijo Luffy antes de sacar un vaso, verter whisky y dar un sorbo antes de volver a hablar. Y también intentaremos conseguir un barco en esa isla, dijo Luffy, lo que provocó que Zoro asintiera y confiara en su capitán, mientras Nami ponía cara de decepción. Luego miró a Luffy y habló. ¿Para qué necesitamos un barco? Preguntó, acariciando la superficie de la nube con las manos. Esta nube es mucho mejor, dijo. Luffy la miró impasible antes de hablar con voz monótona. Puede que te parezca mucho mejor porque no eres tú quien lo controla y lo pilota, dijo Luffy. Nami no dijo nada más, simplemente se giró y miró hacia adelante. Tras unos minutos de viaje, llegaron a la costa de la isla Gecko. Al llegar a la orilla, Luffy sintió a 4 individuos escondidos en el acantilado. Tengan cuidado, nos vigilan, dijo para llamar su atención. Zoro puso una mano sobre sus espadas, mientras que Nami la colocó a un lado, preparándose para sacar el bastón que había doblado y atado a la parte interior del muslo. De repente, Luffy sintió un ataque inminente e inmediatamente apartó a Nami y Zoro, dejando que el ataque lo atravesara. Luffy levantó la vista y vio a un adolescente de pie en lo alto de la ladera con los brazos cruzados. Soy Usopp, líder de la invencible nación de piratas que gobierna esta isla. Se encuentran ante una leyenda viviente, el pirata más venerado de todos los tiempos. Soy el gran capitán Usopp. Dijo el adolescente, provocando que Zoro y Nami sudaran al ser presentados, mientras Luffy sonreía ante sus travesuras. Usopp era un adolescente delgado y moreno, con cabello negro lanudo de longitud media, labios prominentes y nariz larga. Llevaba un pañuelo a cuadros verde oliva, un brazalete de rayas azules y blancas en el brazo izquierdo, un overol marrón con una faja blanca y sin camisa debajo. También llevaba consigo una cartera amarilla.
Si se atreven a atacar esta isla, mi brazo de 8 millones de superpiratas los aplastará como bichos. Dijo Usopp. Mientras decía eso, un montón de banderas piratas atadas a palos comenzaron a alzarse de los arbustos del acantilado que rodeaba la orilla. Luffy arqueó una ceja antes de hablar. ¿No te refieres a 3 niños pequeños? Preguntó Luffy. En cuanto Luffy hizo la pregunta, Usopp empezó a temblar en sus botas con el sudor corriéndole por la cara. De los arbustos donde se izaban las banderas piratas, 3 niños pequeños salieron corriendo y gritando. Usopp se giró hacia los niños que huían y gritó. Oye. ¿A dónde vas? Preguntó Barra a grito. Luffy no pudo evitar reírse. Menuda tripulación tienes, Capitán Usopp, dijo Luffy con sarcasmo. Con el rabillo del ojo, vio que Nami se agachaba y recogía algo antes de hablar. Un pirata usando una honda, ¿eh? Ya lo he visto todo, dijo. Usopp se enfadó cuando se burló de él usando una honda. Metió la mano en su bolsa y sacó una honda verde antes de apuntarle a Luffy. Cállate la boca o te la callo. Soy un hombre orgulloso y no lo toleraré. Esta es tu última advertencia o entenderás por qué me llaman el orgulloso Usopp y no Usopp, dijo mientras tiraba de la honda y apuntaba a la cabeza de Luffy. Ya has visto lo bueno que soy con esta cosa. Así que sabes que puedo con cualquiera que lleve una pistola, dijo. Luffy lo miró mientras se ponía la mano en el sombrero e inclinaba un poco la cabeza, haciendo que el sombrero proyectara una sombra sobre sus ojos antes de hablar en un tono gélido. Ahora que has sacado tu pistola, ¿estás dispuesto a usarla? Preguntó Luffy, haciendo que Usopp sudara un poco. Las armas no son para amenazar, son para actuar. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida por ello? Porque, Luffy hizo una pausa antes de sacar su propia pistola y apuntar a Usopp antes de continuar. Claro que sí, terminó, haciendo que Usopp temblara. Sin embargo, aunque estaba completamente aterrorizado, no soltó la honda, sino que la mantuvo apuntando a Luffy. Luffy sonrió con suficiencia antes de lanzar un pequeño rayo al arma para no matar a Usopp y apretó el gatillo. Más rápido de lo que nadie podía rastrear, un rayo salió del arma y viajó por el aire antes de atravesar la honda de Usopp y chocar con el perdigón que había cargado, destruyéndolo por completo. Todos se quedaron mirando el perdigón desmoronándose con la boca abierta. Usopp se arrodilló y miró a Luffy con asombro. Luffy rió entre dientes antes de volver a hablar. ¿Buen tiro, eh? Preguntó, haciendo que Usopp asintiera tontamente. Sí, tu padre me enseñó a hacer eso, dijo, haciendo que Usopp abriera los ojos de par en par antes de caer por el acantilado, haciendo que Luffy y todos los demás sudaran. ¿Conoces a mi papá? Preguntó Usopp mientras se levantaba y se sacudía el polvo. Luffy guardó su arma en la funda antes de hablar. ¿Por qué no vamos a comer algo y charlamos allí? Dijo Luffy. Usopp asintió antes de guiar a Luffy y a su tripulación hacia un bar-restaurante llamado Messi. Al llegar al bar, todos pidieron comida y se sentaron a comer mientras Luffy contaba a Usopp historias sobre navegar con su padre. Decir que Usopp estaba asombrado de que su padre fuera el francotirador de la tripulación de un Yonko sería quedarse corto. Luffy miró a Usopp y vio que estaba orgulloso de que su padre fuera pirata. Después de comer, Luffy estuvo a punto de preguntarle a Usopp sobre la compra de un barco, pero antes de que pudiera hablar, Usopp se levantó y sacó pecho antes de empezar a hablar. Está decidido. Dijo a voz en cuello. Algún día yo también surcaré los mares como mi padre y me convertiré en un valiente guerrero. Dijo Usopp con determinación. Luffy rió entre dientes antes de hablarle. Qué casualidad, estoy buscando un francotirador para mi tripulación. De hecho, es una de las razones por las que vine aquí, dijo Luffy para llamar la atención de Usopp. Tu padre dijo que serías una buena incorporación a mi tripulación si alguna vez quisieras convertirte en pirata. ¿Qué te parece? ¿Quieres unirte a mi tripulación y revolucionar este mundo? Preguntó Luffy con una sonrisa burlancia. Usopp parecía asustado y nervioso ante la idea de unirse a una tripulación pirata. Se movió un rato antes de responderle finalmente a Luffy. ¿Puedo pensarlo un rato? Preguntó en voz baja. Luffy asintió. Usopp estaba a punto de irse, pero la voz de Luffy lo detuvo. Oye, Usopp, dijo Luffy para captar su atención. ¿Sabes dónde podríamos comprar un barco? Preguntó Luffy. Usopp se llevó el dedo índice a la barbilla y pensó un momento antes de responderle. No hay ningún astillero en esta isla, pero si quieres comprar un barco, lo mejor es que veas la mansión en la colina, dijo mientras señalaba por la ventana la mansión solitaria en la colina. Cuando Nami escuchó mansión, sus ojos se transformaron en señas Belly al pensar en el dinero que había en ella.
Miró a Usopp y le hizo una pregunta. ¿Quién vive en la mansión? Preguntó. Usopp le dedicó una sonrisa radiante antes de responder. Una niña huérfana llamada Kaya. Sus padres murieron hace 3 años y ha estado sumida en una profunda depresión desde entonces, dijo Usopp, haciendo que Nami bajara la mirada con tristeza. La he visitado todos los días intentando animarla desde que murieron sus padres y voy para allá ahora mismo, así que si quieres, puedes venir y te presentaré, dijo Usopp. Luffy sonrió y respondió. Suena genial, Usopp, dijo Luffy mientras él y su tripulación se levantaban y seguían a Usopp fuera del restaurante. Tras caminar cuesta arriba durante unos 5 minutos, el grupo llegó a la mansión, donde Usopp los guió por el lateral hasta los setos y cortó un trozo, creando un agujero lo suficientemente grande como para que alguien pudiera arrastrarse. Nami miró a Usopp y habló. ¿Por qué tengo la sensación de que no eres bienvenido aquí, Usopp? Dijo haciendo que Usopp riera nerviosamente antes de responder. Verás, al mayordomo no le caigo nada bien. Así que tengo que colarme para hablar con Kaya, dijo. Luffy y Zoro no pudieron evitar estallar de risa, haciendo que Usopp se sonrojara de vergüenza. Después de que Luffy y Zoro se calmaran, el grupo atravesó el agujero del seto uno a uno y entró en el patio. Se detuvieron bajo un árbol bastante grande al lado de la casa. Usopp se agachó, recogió una piedra y luego procedió a trepar al árbol. La lanzó a una de las ventanas de la casa, que de repente se abrió y una chica con una sonrisa radiante asomó la cabeza y le habló a Usopp. «Usopp, ¿viniste?», preguntó alegremente. Usopp le devolvió la sonrisa antes de responder. «Claro que vine, y traje a unos amigos que vinieron a unirse a los piratas de Usopp para conocerte», dijo Usopp señalando a Luffy y su tripulación, que estaban al pie del árbol. «Calla, ellos son Luffy, Nami y Zoro», dijo, señalándolos a cada uno. «Y chicos, ella es Kaya». Al decir esto, Luffy y su tripulación la saludaron, haciéndola sonreír y devolviéndole el saludo. Kaya era una chica delgada, de piel pálida y cabello rubio. Tenía grandes ojos marrones, de un tono más claro, y vestía un vestido largo y claro. Kaya miró a Luffy y le habló con una cálida sonrisa. «Es un placer conocerlos», dijo. Luffy le sonrió y le habló con una voz amable que su tripulación nunca le había oído usar en el poco tiempo que lo conocían. «Es un placer conocerla también, señorita Kaya. Sin embargo, esta es más una reunión de negocios que social», dijo Luffy, lo que hizo que Kaya arqueara una ceja antes de responder. «¿Y qué tienes que ver conmigo exactamente?», preguntó. Luffy se acercó un paso a la casa antes de volver a hablar. «Nos informaron que podríamos comprarte un barco», dijo Luffy mientras miraba a Kaya. Kaya se quedó pensativa por un segundo antes de darse la vuelta en su habitación y empezar a gritar el nombre de alguien. «Feliz», gritó. «¿Podrías venir un segundo?». 10 segundos después de gritar, Luffy oyó que alguien abría la puerta de su habitación. Luffy vio cómo un hombre de aspecto extraño se acercaba, se paraba junto a Kaya y le hablaba. «¿Llamaste a la señorita Kaya?», preguntó mientras la miraba sin darse cuenta de que había otros afuera. Kaya le sonrió antes de responder. «Sí, lo hice. Me gustaría presentarles a un amigo de Usopp», dijo antes de señalar a Luffy y a la pandilla. «Él es Luffy y sus amigos. Está interesado en comprar un barco. ¿Pueden llevarlo al muelle y mostrarle el nuestro?», preguntó, lo que hizo que Merry mirara al grupo con cierta escepticismo antes de asentir. Merry salió de la habitación y se dirigió al exterior, donde estaban Luffy y su tripulación para guiarlos al muelle. Merry llegó con el grupo y les habló. «Si me siguen, los llevaré al barco», dijo. Luffy se giró hacia Nami y Zoro y les habló. «¿Por qué no se quedan aquí y acompañan a Kaya con Usopp mientras voy a echar un vistazo al barco?», dijo. Zoro asintió, confiando en su capitán, mientras que Nami también asintió, pues le parecía aburrido elegir un barco. Luffy miró a Merry y asintió levemente, indicándole que los guiara. Merry condujo a Luffy hacia la parte trasera de la mansión, donde tenían sus propios muelles, solo para ellos. Fue en los muelles donde Luffy vio un hermoso barco atracado. Luffy miró a Merry y lo vio con una sonrisa de orgullo mientras observaba el barco. Al acercarse, Merry se giró hacia Luffy y le habló. «Este es el Going Merry», dijo señalando el barco. «Es un barco que construí yo solo», dijo con orgullo. Luffy se giró y observó el barco, examinándolo centímetro a centímetro. El Going Merry era un barco de clase carabela diseñado por Merry y tenía foque y timón central. El armamento del barco consistía en 4 cañones.
Uno en la proa apuntando hacia adelante, uno en la popa y dos apuntando a cada lado. Para rematar, el mascarón de proa era una cabeza de oveja. Tras examinar el barco, Luffy se acercó a Merry una vez más y le habló. «Es un barco precioso», dijo mientras miraba a Merry. «¿Cuánto cuesta?», preguntó. Merry se quedó pensativo unos segundos antes de responder. 80 millones, dijo, sorprendiendo a Luffy por lo barato que era. Ya no la sacamos tanto y solo está aquí acumulando polvo. Así que, si te preguntabas por qué es tan barata, es por eso, dijo Merry, haciendo que Luffy asintiera. Entiendo, dijo antes de acercarse al barco y ponerle la mano encima antes de hablar. Sin embargo, planeo ir al Grand Line, y un barco como este no sobrevivirá al Grand Line en su estado actual, dijo Luffy, haciendo que Merry asintiera con la cabeza en señal de comprensión. Merry estaba a punto de hablar, pero Luffy intervino antes de que tuviera oportunidad. Pagaré 100 millones por el barco si puedes hacerle algunas mejoras, dijo Luffy, sorprendiendo a Merry. ¿Y qué tipo de mejoras tienes en mente?, preguntó Merry. Luffy lo miró y habló. He notado que el barco no tiene camarote para el capitán. Me gustaría que se añadiera uno, dijo Luffy, a lo que Merry asintió. Además, los cañones actuales del barco son de un modelo antiguo. Me gustaría que se reemplazaran por modelos nuevos. También me gustaría que se reemplazara el timón. Tal como está, se rompería con una corriente fuerte, dijo Luffy. Merry anotó todo lo que pidió antes de hablar. También revisaré la madera del barco para ver si necesita reemplazar alguna. Esto no la hará sobrevivir al Grand Line, pero debería prolongar su vida útil un poco más, permitiéndote encontrar un barco más resistente, dijo Merry. Luffy asintió antes de volver a hablar. ¿Y cuánto tardarán todas estas mejoras?, preguntó. Merry se llevó el dedo a la barbilla y pensó un momento antes de responder. Unas 2 semanas más o menos. Haré que los constructores empiecen con ello de inmediato, dijo haciendo que Luffy le sonriera antes de responder. Te lo agradecería mucho, gracias, dijo Luffy antes de regresar a la mansión para reunirse con el resto de la tripulación. Al parecer, Luffy y Merry notaron una especie de altercado entre Usopp y un hombre elegante, que Luffy supuso era el mayordomo al que no le gustaba Usopp. Luffy miró a Merry mientras caminaban y dijo con voz divertida. «Supongo que ese es el mayordomo que Usopp dijo que no le gustaba», preguntó, provocando una risita en Merry antes de responder. «Sí, ese es Clarore», dijo. Al acercarse, oyeron a Clarore insultar a Usopp y a su padre, Yasop, lo que hizo que la sonrisa de Luffy se desvaneciera al instante. Luffy vio que Usopp estaba a punto de golpearlo y decidió hablar para avisarle. ¿Sabes? Algunos podrían pensar que te mueres por insultar a un miembro de la tripulación de un Yonko, dijo Luffy mientras él y Merry se acercaban. Clarore y Kaya se giraron y lo miraron con los ojos muy abiertos. Clarore recuperó rápidamente la compostura y le habló a Luffy. No sé de qué hablas. No hice tal cosa, dijo mientras miraba fijamente a Luffy. Luffy se acercó, lo miró fijamente a los ojos y volvió a hablar. El padre de Usopp es el francotirador y la mano izquierda de Shanks el pelirrojo, dijo Luffy, sorprendiendo a todos, incluido Usopp. Usopp sabía que su padre estaba en la tripulación de Shanks, pero nunca imaginó que sería su tercer al mando. Usopp fue interrumpido por Luffy una vez más. Seamos sinceros, ¿de verdad quieres enfadar a un Yonko, mayordomo?, preguntó Luffy, haciendo hincapié en la parte de mayordomo. Luffy pudo ver fácilmente en los ojos de Clarore que estaba asustado, aunque mantuvo una expresión estoica e impasible. ¿Y qué?, dijo el mayordomo, sorprendiendo a Luffy. Aunque sea hijo de un miembro de la tripulación de un Yonko, dudo mucho que un Yonko del Grand Line venga hasta aquí, Aleas Blue, para algo así, dijo Clarore con suficiencia. Luffy soltó una risita que le provocó escalofríos al mayordomo antes de hablar. ¿Por qué tendría que venir Shanks si ya estoy aquí?, dijo Luffy antes de retirarse el abrigo y levantarse el lado izquierdo de su camisa roja, mostrando a todos sus abdominales marcados. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron sus abdominales, sino el tatuaje que tenía en el lado izquierdo del abdomen. Cuando Clarore lo vio, empezó a sudar de inmediato. En el abdomen de Luffy había un tatuaje de una bandera pirata, pero no una bandera pirata cualquiera, sino la bandera pirata de los piratas pelirrojos. ¿Qué eso es?, balbuceó Clarore mientras señalaba el tatuaje de Luffy. Luffy sonrió con suficiencia antes de hablar. ¿El Jolly Roger de los piratas pelirrojos? Sí, dijo Luffy antes de bajarse la camisa y mirar a su tripulación.
Zoro sonreía con sorna al pensar en lo fuerte que era su capitán, mientras que Nami se sonrojaba ligeramente al recordar los abdominales de Luffy. Luffy se giró hacia Claadore y habló de nuevo. Verás, Shanks es prácticamente mi padre adoptivo, porque él y su tripulación me criaron durante los últimos 10 años, y con el tiempo yo también me uní a la tripulación, de ahí el tatuaje, dijo Luffy antes de volverse hacia Kaya y hablar. Yo me encargaré del barco, señorita Kaya. Ya hablé con Merry sobre algunas cosas que quiero que se hagan y ya acordamos un precio. Seguro que Merry te lo contará todo, dijo Luffy mientras se giraba para irse con su tripulación y Usopp. Mientras Luffy se alejaba, se giró, miró a Claadore y le dijo con tono letal. Si vuelvo a oírte insultar a un pirata pelirrojo, te mataré yo mismo, mayordomo, dijo Luffy antes de marcharse con su tripulación. Tras salir de la mansión de Kaya, el grupo descendía la colina para regresar a la aldea. Mientras caminaban, Zoro notó que Luffy estaba sumido en sus pensamientos y decidió preguntarle a su capitán qué le pasaba. ¿Está bien, capitán?, preguntó, sacando a Luffy de sus pensamientos. Luffy negó levemente con la cabeza antes de volverse hacia Zoro y hablar. Fue todo lo que dijo, demostrando que no prestaba atención a lo que pasaba. Zoro levantó una ceja y volvió a hablar. Te pregunté si estabas bien. Te ves un poco distraído, dijo haciendo que Luffy asintiera con la cabeza antes de responder. Sí, lo soy. Hay algo en ese mayordomo que me resulta familiar, pero no logro entender qué es lo que me resulta tan familiar, dijo con voz frustrada. Zoro entonces empezó a pensar e intentó ayudar a su capitán a descubrir qué le resultaba familiar al mayordomo, pero tampoco encontró nada. Nami, que los observaba a ambos, suspiró y les habló. Quizás le estás dando demasiadas vueltas, dijo, captando su atención. ¿Por qué no nos alojamos en una posada local y descansamos un poco? Quizás eso te ayude a entenderlo, dijo, y Luffy asintió. Usopp los llevó a los tres a una posada local. Luffy registró a todos y pidió la cena para ellos tres y Usopp antes de que todos se fueran a dormir. Tal vez una buena noche de descanso me ayude a entender por qué me resulta tan familiar, pensó Luffy antes de cerrar los ojos y quedarse dormido. Fin del capítulo. Espera que les haya gustado este capítulo. Por favor deje una opinión. 6. Capítulo 6. Siguiente persona hablando pensamientos. El Thor. Aquí hay otro capítulo. Espero que lo disfruten. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de One Piece. Capítulo 6. Un plan frustrado. Después de una buena noche de descanso, Luffy fue el primero en levantarse alrededor de las 5 a.m. y decidió dar un paseo por el pueblo. Luffy caminó un rato antes de terminar en uno de los acantilados que rodean la costa sur de la isla. Vio un bonito árbol y se sentó en la base del árbol y miró al cielo mientras disfrutaba de la paz y la tranquilidad. La paz y la tranquilidad de Luffy fueron interrumpidas por dos voces que bajaban de la orilla de la playa. Queriendo ver quién era, se puso a gatas y se arrastró hasta el borde con cuidado para asegurarse de que quienquiera que estuviera allí abajo no lo viera ni lo oyera. Cuando Luffy llegó al borde, se asomó para ver quién era, solo para ver a Claadore hablando con un hombre vestido de manera extraña. ¿Está todo listo, Hango?, le preguntó Claadore al hombre. Hango se sentó en una de las rocas cercanas antes de responderle. Tenga la seguridad de que todo saldrá según lo planeado, Capitán Kuro, dijo Hango, lo que provocó que Luffy sonriera con satisfacción al haber descubierto finalmente por qué ese mayordomo le parecía tan familiar. Así que por eso me resulta familiar, pensó Luffy mientras observaba a los dos hombres. Capitán Kuro de los 1000 planes, parece que me divertiré mientras esperamos el barco, pensó Luffy. Lo sacó de sus pensamientos cuando Kuro le gritó a Hango. No me llames idiota, gritó Kuro. Hace tiempo que dejé ese nombre, dijo mientras se ajustaba las gafas. Hango suspiró antes de levantarse y hablar con Kuro. Bien, bien. Date prisa y da la señal para que podamos matar a esta chica rica y heredar su dinero, dijo Hango con indiferencia. Luffy habría jurado que vio salir humo de las orejas de Kuro cuando Hango dijo eso. Idiota. No puedo obtener su herencia porque no soy pariente, dijo Kuro antes de ajustarse las gafas. La señorita Kaya debe morir en un desafortunado accidente, pero antes de que muera en un desafortunado accidente, necesito que la hipnotices y le obligues a redactar un testamento dejando toda su fortuna a su mayordomo, Claadore, dijo Kuro con una sonrisa pomposa. Hango suspiró y se sentó en una de las rocas cercanas antes de volver a hablar. Claro, claro, dijo con un suspiro. Date prisa y da la señal, los chicos se están aburriendo, dijo con una sonrisa sádica.
Kuro lo miró un rato antes de volver a hablar. Ha surgido algo que podría obstaculizar nuestro plan, dijo Kuro, lo que hizo que Hango lo mirara con una ceja levantada. Hay un chico en la aldea que lleva un sombrero de paja. Quiero que lo evites a él y a su grupo a toda costa, dijo Kuro, sorprendiendo aún más a Hango. ¿Por qué? Fue todo lo que preguntó. Kuro lo miró con seriedad antes de responder. Tiene vínculos con uno de los 4 emperadores, dijo Kuro, lo que hizo que Hango abriera los ojos de par en par. Dudo que se involucre, después de todo, es un pirata. Sin embargo, si lo hace, me encargaré de él, dijo Kuro antes de darse la vuelta para irse. Hango se levantó y se giró para irse también, pero habló una última vez antes de irse. Bien, enviaré a los chicos a la costa norte al amanecer para asaltar la aldea, dijo antes de marcharse. Kuro no respondió, simplemente se marchó también. Luffy se levantó y emprendió el regreso a la aldea para contarle a la tripulación lo que había oído. Tras caminar unos minutos, llegó a la posada y vio que todos se habían levantado y que Usopp ya estaba allí. Luffy procedió entonces a contarles lo que había oído, lo que hizo que Usopp saliera corriendo de la posada para avisar a Kaya. Luffy lo miró y negó con la cabeza antes de hablar con el resto de la tripulación. Bueno, está a punto de romperle el corazón, dijo Luffy antes de sacar un vaso y servirse un whisky. Nami pareció confundida. ¿Qué quieres decir? Preguntó confundida. Luffy tomó un sorbo de whisky antes de responder. Usopp es famoso en la aldea por mentiroso. Está a punto de decirle a Kaya que el hombre que sus padres dejaron a cargo de cuidarla es un pirata, dijo Luffy antes de tomar otro sorbo de su bebida y volver a hablar. ¿Le creerías si fueras Kaya? Preguntó. Nami pareció pensativa un momento antes de negar con la cabeza. Zoro se sentó frente a su capitán y habló con voz seria. Entonces, ¿qué va a hacer, capitán? Preguntó Zoro. Luffy terminó su bebida antes de responder con una voz fría y letal que les dio escalofríos a sus 2 compañeros. Tengo una deuda de gratitud con Shanks y su tripulación que jamás podré pagar. Así que me aspen si dejo que un pirata de poca monta de East Blue se descontrole en la isla donde está enterrada la esposa de Yasop, dijo Luffy, provocando una sonrisa burlona en Zoro y Nami, con el miedo reflejado en su rostro. La tripulación había pasado el resto del día planeando con Usopp, quien regresó destrozado, como Luffy había predicho. El día había llegado, y toda la tripulación se levantó una hora antes del amanecer y se dirigió a la costa norte a esperar a los piratas. El grupo formó fila hasta la cima de la ladera que subía desde la orilla. Luffy se quedó allí con aspecto aburrido, mientras que Nami y Usopp parecían asustados y Zoro emocionado. Finalmente, el barco de los piratas del Gato Negro atracó en la orilla y un gran grupo de piratas descendió del barco y echó a correr hacia la aldea, pero se detuvieron al ver a Luffy y su tripulación en lo alto de la ladera. Uno de los piratas se volvió hacia un hombre que Luffy reconoció como Hango y habló. Capitán, hay un montón de niños aquí. Dijo, lo que hizo que Hango mirara hacia la ladera. Observó a todos los que estaban en la cima y, al posarse en el sombrero de paja de Luffy, palideció de inmediato y empezó a sudar. Señaló a Luffy y tartamudeó. Ese B-Boy. Dijo, haciendo que todos miraran a Luffy. El capitán Kuro dijo que debíamos evitar enfrentarnos a él, pero si no lo superamos, tendremos que lidiar con el propio capitán Kuro, dijo asustado antes de aclararse la garganta y gritar una orden a sus hombres. Hombres. Mátenlos antes de que el capitán se enfade. Gritó, provocando que todos los piratas cargaran contra el grupo. Luffy miró a Zoro y asintió, lo que hizo que desenvainara sus espadas y cargara contra el grupo. Zoro comenzó a aniquilar piratas a diestro y siniestro. Usopp miró a Zoro con ojos brillantes mientras susurraba algo sobre ser tan genial. Hango vio que sus hombres caían como moscas, se volvió hacia su barco y gritó. Sham. Buchi. Salgan de aquí ahora mismo. Gritó, y otros 2 piratas salieron del barco. Hango les ordenó atacar a Zoro, lo que provocó que ambos lo miraran con miedo. A regañadientes, atacaron a Zoro, mientras decían lo asustados que estaban, hasta que su actitud cambió a una más segura, mostrando que solo fingían miedo. Luffy vio cómo le arrebataban 2 espadas a Zoro, lo que lo puso a la defensiva. Luffy miró entonces a Nami y Usopp y habló. Nami, Usopp, dijo para captar su atención. Vayan a por las espadas de Zoro, o no ganará, dijo, haciéndoles mirarlo con miedo. Nami estaba a punto de protestar, pero la mirada que recibió de Luffy la hizo tragarse sus palabras. Luffy observó cómo Nami y Usopp corrían colina abajo hacia las espadas de Zoro, que estaban en el suelo.
Justo cuando estaban a punto de alcanzarlas, fueron interceptados por Hango, que sostenía una especie de aro metálico atado a una cuerda. Hango intentó hipnotizar a Nami y Usopp, pero Nami usó su bastón para lanzar las espadas de Zoro hacia él antes de que ella y Usopp comenzaran a luchar contra Hango. Luffy entonces desvió su atención de Nami y Usopp hacia Zoro. Luffy vio que Zoro atrapó ambas espadas antes de pasar al ataque. Sin embargo, seguía luchando contra el increíble dúo formado por Sham y Buchi. Entonces, Luffy vio que Buchi estaba a punto de atacar a Zoro por la espalda mientras él estaba demasiado ocupado luchando contra Sham. Convirtió su cuerpo en un rayo y se teletransportó detrás de Buchi para llamar su atención. Luffy entonces cubrió su palma derecha con un rayo y le propinó un revés en la cara, enviándolo por la ladera, estrellándose contra el mascarón de proa del barco antes de continuar su camino a través de la cabina. Es de mala educación atacar a un espadachín por la espalda, dijo Luffy antes de mirar hacia la pendiente y ver a un Kuro muy enojado allí parado, lo que hizo que Luffy sonriera. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó Kuro, haciendo que todos dejaran de pelear y lo miraran. Los piratas del gato negro se quedaron aterrados al ver a Kuro. Hango parecía a punto de orinarse. Capitán Kuro, estos niños son unos monstruos, balbuceó, haciendo que Kuro mirara a todos con enfado. Cuando sus ojos se posaron en un sonriente Luffy, solo pudo mirarlo con odio puro antes de meter la mano en la bolsa que llevaba y sacar un par de guantes de piel con katanas largas en la punta de cada dedo. Luffy lo vio, miró a Zoro y habló. Termina tu pelea, Zoro, y sal de esta pendiente, dijo. Kuro miró a Hango y habló con tono letal. Tienes 5 minutos para limpiar este desastre, Hango, dijo mientras se ponía los guantes, o te mato. Luffy bajó la pendiente para ayudar a Nami a encargarse de Hango rápidamente, dejando a Zoro para que acabara con Sham. Cuando Luffy llegó abajo, Hango no sabía a quién temerle más, si a Kuro o al hombre que acababa de abofetear a uno de sus compañeros a través de un gallón entero. Al acercarse Luffy, Hango intentó hipnotizarlo, pero antes de que pudiera reaccionar, Luffy ya estaba de espaldas, con el dedo índice presionado contra la nuca. Antes de que pudiera hacer nada, sintió una descarga eléctrica en la base del cuello que lo desmayó. Luffy miró entonces a Nami y habló. ¿Por qué no vas a limpiarlos, Nami?, dijo, haciéndola sonreír ampliamente antes de correr al barco con Usopp para robarles el tesoro. Luffy miró hacia arriba, vio a Zoro, que acababa de derrotar a su oponente y caminaba hacia él. Kuro parecía furioso. No podía comprender cómo un grupo de niños había hecho que todos sus planes se desmoronaran tanto. 3 años de planificación se habían ido al garete por culpa de esos niños. Miró a Luffy y a su tripulación con una mirada asesina antes de lanzarse hacia ellos. Iba demasiado rápido para que Zoro lo siguiera, pero Luffy podía ver todos sus movimientos. Luffy corrió tras Kuro a una velocidad mucho mayor que la suya y lo interceptó en medio de la pendiente con el puño hundido en el estómago de Kuro, haciéndolo caer a 4 patas, jadeando en busca de aire. ¿Por qué?, preguntó Kuro desde el suelo, haciendo que Luffy lo mirara con una ceja levantada. ¿Por qué te involucras?, preguntó. Luffy rió entre dientes y habló con tono letal. Estoy aburrido. Así que mataré el tiempo matándote, dijo, enfureciendo aún más a Kuro. Kuro se levantó de un salto y atacó la cabeza de Luffy, pero se sorprendió cuando Luffy intentó esquivarlo. Sus ojos se abrieron aún más cuando sus garras felinas le arrancaron la cabeza de un tajo, pero en lugar de sangre, solo vio chispas de un azul eléctrico provenientes del cuello de Luffy y su cabeza separada. De repente, la cabeza separada de Luffy se convirtió en un rayo y se unió a su cuerpo. Usopp, Zoro, Nami y Kuro se quedaron boquiabiertos ante lo que acababan de ver. Luffy se quedó mirando a Kuro con una mirada impasible antes de volver a hablar con tono aburrido. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Qué eres?, preguntó Kuro, desconcertado. Luffy rió un poco antes de responder. Un demonio, dijo antes de golpear a Kuro en la cara, haciéndolo rodar 4,5 metros hacia atrás antes de detenerse. Después de unos 5 minutos, Kuro se puso de pie temblorosamente y miró a Luffy antes de hablar. Mi plan no puede fallar, le gritó a Luffy haciendo que todos allí lo miraran como si estuviera loco. Creo que lo golpeé un poco fuerte, bromeó Luffy enfureciendo aún más a Kuro. Te mataré, sombrero de paja. A ti y a tu banda de inadaptados. Luego haré que Kayame ceda todas sus fortunas antes de matarla. Gritó Kuro sin percatarse de que Kaya, con los ojos llorosos, estaba detrás de él. Luffy rió amenazadoramente antes de hablar.
Antes de que hagan todo eso, tengo una pregunta, dijo Luffy, desconcertando a Kuro y a todos los presentes. ¿Alguna vez te han pateado a la velocidad del rayo? Preguntó Luffy, desconcertando a Kuro al principio, antes de abrir los ojos de par en par al ver a Luffy agachado frente a él. Luffy lo pateó desde su posición agachada justo debajo de la barbilla, enviándolo a volar 15 metros por los aires. Luffy convirtió su cuerpo en un rayo y se teletransportó al lado izquierdo de Kuro con el pie izquierdo, desde la rodilla hacia abajo, cubierto de rayos. Luffy giró su cuerpo a la derecha y le asestó una patada relámpago en el abdomen, enviándolo hacia el suelo a la velocidad del rayo, haciendo que Kuro rompiera la barrera del sonido antes de impactar contra el suelo. En el momento en que el cuerpo de Kuro impactó contra el suelo, se creó un cráter de 3 metros de ancho con su cuerpo roto yaciendo en el centro. Cuando Luffy aterrizó de nuevo, se metió las manos en los bolsillos, examinó el cráter y se encogió ligeramente al ver a Kuro. Kuro tenía 4 costillas que le sobresalían del pecho, el cuello claramente roto y su pie derecho estaba en la dirección equivocada. Una cosa estaba clara. El grandioso Capitán Kuro estaba muerto. ¿Hizo todo eso de una sola patada? Preguntó la voz asustada de uno de los piratas Gato Negro, llamando la atención de Luffy. Luffy se giró y vio que algunos de los piratas Gato Negro empezaban a despertar, lo que le hizo comprender que Zoro no los había matado. Les recomiendo encarecidamente que se lleven a ese tipo raro de los anillos y se larguen de esta isla antes de que los masacre a todos. Dijo Luffy, haciendo que todos se dispersaran para recoger a sus compañeros caídos antes de subir a su barco y zarpar asustados. Luffy se acercó a Kaya y le dijo con una sonrisa. Señorita Kaya, ¿qué tal si la invito a desayunar? Preguntó, haciéndola apartar la mirada del cadáver de Kuro. Han tenido un comienzo de día bastante duro. ¿Qué les parece? Kaya miró a Luffy con lágrimas en los ojos y asintió antes de hablar. ¿Pero qué hay de Clara, quiero decir, del cuerpo de Kuro? Preguntó. Luffy sonrió antes de mirar al cielo, lo que hizo que Kaya y el resto de su tripulación también lo hicieran. Todos dicen que una pequeña nube de tormenta comenzó a descender del cielo sobre el cuerpo de Kuro y se tragó el cadáver antes de regresar al cielo. ¿Qué cuerpo? Preguntó Luffy, haciendo sonreír a Kaya. Luego se volvió hacia su tripulación y les dijo. ¿Van a quedarse ahí parados todo el día porque tengo hambre? Preguntó retóricamente, haciéndoles correr hacia él y Kaya antes de que todos regresaran a la aldea. Salto temporal. 5 días después Luffy y la tripulación se encontraban en la costa sur de la isla, observando su barco. El Going Merry había mejorado sus cañones, repintado el mascarón de proa y reemplazado gran parte de la madera, haciéndolo un poco más resistente. Luffy y su tripulación se estaban despidiendo de Kaya y Merry cuando oyeron un grito a sus espaldas. Todos miraron hacia la colina y vieron a Usopp con una gran bolsa rodando cuesta abajo. «Que alguien me detenga, por favor», gritó. Luffy y Zoro se acercaron y le plantaron el pie justo en la cara a Usopp, deteniéndolo. «Gracias», dijo Usopp mientras caía de bruces al suelo. «Ni lo menciones», respondieron Luffy y Zoro. Usopp se sacudió el polvo y le dijo a Kaya que se hacía a la mar como su padre para convertirse en un valiente guerrero. Luffy rió entre dientes mientras él y Zoro subían al barco. Cuando Luffy subió, se inclinó sobre la barandilla y habló con Usopp. «Entonces, Usopp, ¿te unes a mi tripulación?», preguntó. Usopp lo miró, le puso un dedo en la barbilla y, tras pensarlo un momento, respondió. «Me uniré felizmente a su tripulación como su capitán», proclamó con orgullo haciendo que Kaya se riera de sus payasadas. «Inténtalo de nuevo», dijo Luffy con voz inexpresiva. «Entonces seré su vicecapitán», proclamó una vez más. «Es Zoro, pero necesito un francotirador», dijo Luffy. Usopp sonrió antes de gritar al cielo. «Yo seré el francotirador principal», gritó Usopp, haciendo que todos sudaran una gota. «Dense prisa y suban», dijo Luffy. Usopp subió a bordo y guardó sus cosas. Luffy entonces invocó la nube que usaban para viajar y que también contenía todas sus cosas. Cuando llegó la nube de tormenta, Luffy hizo que Zoro y Usopp guardaran la comida y el licor mientras él le daba a Nami su tesoro. Luffy entonces disipó la nube y un cofre mediano cayó, llamando la atención de todos. «¿Qué hay en el cofre, Luffy?», preguntó Nami. Luffy se acercó al cofre y lo recogió antes de responderle. «No tienes de qué preocuparte», dijo Luffy muy serio antes de llevarlo a los aposentos del capitán y cerrar la puerta. Zoro y Usopp se encogieron de hombros, sin importarles mucho lo que había dentro.
Nami, sin embargo, observaba la puerta cerrada de los aposentos de Luffy con una mirada de determinación. Lo que haya dentro de ese cofre debe ser muy valioso. Lo tendré, pensó. Fin del capítulo. Ese es otro capítulo. Por favor, deje una opinión. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.